Limpo as miñas lágrimas se penso que esta noite chegarás. El proyecto de este año de la convocatoria de cultura inclusiva de Fundación EMAS y Concello da Coruña es un triple proyecto en uno, se llama Metamorfosis y está compuesto por 3 grupos, el de teatro, que además lleva con nosotros, pues ya es el tercer año que representa, más los que se han añadido este año. Un grupo nuevo, que es el grupo de percusión de música, y un grupo de confección del vestuario de esta obra de teatro, como digo, se llama Metamorfosis. Estos 3 se coordinan entre sí para presentar, estrenar la obra de teatro y musical, que es una obra de metateatro, es decir, teatro dentro del teatro. Muy divertida, muy graciosa, muy divertida y entretenida, y en la que se tocan temas inspirados en la metamorfosis de Ovidio, como son la diversidad sexual, la migración, la diversidad funcional sensorial, etc. Entonces hemos aprovechado esa técnica de metateatro para luego sacar estos temas inclusivos y de cambio social, que es realmente el objetivo nuestro de la asociación. ¿Qué aporta la música? Pues la unión, ¿no? Y eso es lo que aporta en general el arte. Y eso nos hace sentirnos todos dentro de un grupo y hacer que los que nos escuchan y nos ven también se sientan dentro de ese grupo. Y a fin de cuentas eso es la inclusión, sentirnos todos dentro de lo mismo. Se trata de que realmente todos aquellos que participan es porque realmente les gusta. Si es la percusión es porque han elegido eso, si es el teatro, si es la danza, etcétera, o la confección, es porque tienen esa motivación y la quieren sacar y la quieren desarrollar y quieren pues eso, desarrollar su potencial al máximo. Y bueno, además, bueno, pues obviamente lo que forma socialmente hacer estos grupos diversos es muy enriquecedor, porque también se hacen en los programas de inclusión, son perfiles muy diferentes y circunstancias muy diferentes que, bueno, pues a veces se hacen como micromundos, minimundos, dentro de un mismo espacio en el que se ven situaciones que igual en tu día a día, yendo pues igual, no sé, a otras actividades, pues no encontrarías y no te enriquecerías de esas experiencias. Xuro que se tratas de achegarte, de ti me apartarei. Bueno, a verdade que é increíble porque, a ver, a xente que estamos formando os grupos non son profesionais da música, non, estamos en un período de formación. É increíble o que pode dar de sí unha persoa cando vai de corazón a facer algo e quere facelo, non? Pois a mí apórtame pois descubrir esa forza que temos todos dentro, non? De cando se quere, se pode. Desafío para la percusión. Movo as agullas do reloxo que marquei en Portugal. Yo cofundé la asociación con mi compañera Isabel Zas. Las dos
veníamos, bueno, de vivir muchos años fuera de España, trabajando en lo social, en inclusión, y además con diferentes colectivos y con una forma bastante diferente de, bueno, de ver la inclusión social, no asistencialista, que no solo se ayudase a buscar empleo y los recursos que se necesitan, sino incidir mucho en el desarrollo personal, en la motivación, en que realmente la persona cogiese las riendas de su propia vida, ¿no? O sea, con el apoyo, pero cogiendo las riendas de su propia vida. Y así es como nació Potenciemos. Pues la asociación Potenciemos nace en 2015 como un programa de inclusión sociolaboral, de itinerarios de programas de transición al empleo y de inclusión básica. Bueno, pues comenzamos oficialmente en 2016 y ese mismo año realizamos el primer Festival Diversidarte. Es decir, con aquellas entidades sociales con las que ya trabajábamos dentro de la inclusión y de la intervención social, como Casco, Alas, Accen, etcétera, pues nos reunimos todas, bueno, o pongamos que Potenciemos llamó a todas para realizar este primer Festival Diversidarte de celebración de la diversidad, de unión de colectivos, en el sentido pues, más amplio posible. Y bueno, pues así es como comenzó Diversidarte. Imagino chakras nos bares onde danzan os chamáns. La verdad, para mí la convocatoria de Amalsa es muy única, no solo en Coruña, sino casi a nivel nacional. Además que me parece muy buena idea que se limite a los locales, que impulse, ¿no?, la ciudad, o por lo menos empezando por la ciudad, y luego igual se extiende, ¿no?, pero empezando por la ciudad es muy enriquecedor y no hay realmente, bueno, las hay, convocatorias. Además he visto con los años, bueno, hace pocos años, se abrió también a otros colectivos en situación de exclusión, o sea, no solo colectivos de diversidad funcional, sino también a otros colectivos. Y eso denota que, pues eso, un paso más para ver la diversidad en el sentido más amplio posible, aunque sea una convocatoria dirigida a personas con diversidad funcional, entiende también enriquecedor el que se añaden otros colectivos. Muy feliz estoy.